Muchas veces escuchamos una enseñanza y estamos muy atentos a las notas del expositor, ¿verdad? A mí me gusta mucho cuando se presenta en la pantalla las notas. Estamos estudiando los sábados y me gusta mucho ver lo que se pone, lo que se proyecta ahí, ¿verdad? Pero yo no sé si a ustedes les ha pasado, no estoy diciendo que esté mal en lo absoluto, pero yo no sé si a ustedes les ha pasado, de repente uno empieza a apuntar a lo que está ahí, apuntando a lo que está ahí, y de repente como que pierdes lo que el expositor o el predicador está diciendo, porque estás leyendo y apuntando, leyendo y apuntando. Bueno, al menos yo soy hombre, y dicen que los hombres no pueden hacer dos cosas al mismo tiempo, ¿verdad? No sé si a las mujeres les pasa lo mismo que a mí o no. Bueno, entonces déjenme orar para despedirlas, y aquellos varones que tienen el mismo problema que yo se pueden quedar. Amén. Y muchas veces, hermanos, estamos atentos a las notas del expositor porque nos parece interesante lo que dice, o las citas bíblicas que menciona nos parecen a veces difíciles de entender, ¿no? Y queremos, en esas citas bíblicas difíciles de entender, a veces queremos, entre comillas, descubrir enigmas. Y realmente, hermanos, detrás de esos versículos necesitamos escuchar realmente la voz de Dios, la palabra de Dios que se nos ha revelado a nosotros, porque no hay enigmas. Había unos libros hace mucho tiempo, yo estaba creo que en la secundaria, 1980 y tantos, y yo me acuerdo que compañeros de la escuela llevaban libros, ¿sí?, que tenían pistas dentro del libro, y tenían como que acertijos, y tenías que ir a la tal página cuando cubrías el acertijo para seguir leyendo las lecturas, etcétera, etcétera. A veces pensamos que la Biblia, o la gente que no conoce la palabra de Dios, piensa que es un libro que tienes que leer aquí, leer allá. Hermanos, la palabra de Dios se nos revela a aquellos que estamos buscando de Él y buscamos la llenura de su Espíritu Santo. ¿Todo bien? Y buscamos la llenura de su Espíritu Santo, ¿no? A veces queremos, en las horas de los sermones o en las horas de las predicaciones o enseñanzas, a veces queremos copiar cada palabra que nos expone el predicador. Y no solamente se trata de eso, hermanos, no solamente se trata de copiar lo que el predicador dice o de tomar apuntes durante una predicación. Cuando escuchamos la palabra de Dios, hermanos, se trata de tener un corazón hambriento de Dios. Un corazón hambriento de Dios, un corazón deseoso de Dios, un corazón circuncidado. Es decir, tener un corazón sensible a su voz, a lo que Él nos va a decir, dispuesto a escuchar, y no solamente a escuchar, sino a cumplir sus ordenanzas, obedecer sus mandatos. En ocasiones, hermanos, ese afán por registrar información, a veces la dejamos pasar. A veces dejamos pasar la voz de Dios. Les repito, no es malo hacerlo. No es malo hacerlo, sino el punto de esto que les estoy comentando, hermanos. La Biblia dice que tomaban apuntes, ¿no? ¿Los de dónde? Berea. Tomaban apuntes. ¿Sí? Tomaban apuntes. Y eso es muy bueno, eso es bíblico, lo pueden hacer. Pero a veces, hermanos, en ocasiones con ese afán de registrar información, muchas veces dejamos pasar la voz del Espíritu Santo. A veces la dejamos pasar. Lo que leíamos hoy en la mañana en las Escrituras sobre el profeta Elías, ¿se acuerdan? Después de que había pasado esas grandes victorias, esas grandes batallas, después de que el Señor le permitió orar y que viera que cayera lluvia, dice que vio una nube a lo lejos como el tamaño de la palma, su siervo, ¿verdad? Y luego viene que lo quieren amenazar, lo amenazan de muerte y se viene hacia abajo. A veces, hermanos, dejamos ir las cosas. Dejamos pasar la voz del Espíritu Santo y no escuchamos su silbido apacible.
No escuchamos el murmullo delicado del Señor que quiere hablarnos y quiere hablarnos directamente al corazón. Pues realmente, hermanos, ¿de qué te sirve llenar cuadernos y cuadernos y cuadernos? Yo recuerdo cuando estábamos en la escuela, cuando nos compraban útiles mis papás, pues mi mamá me compraba mi pluma roja, mi pluma azul, mi pluma negra, que era lo que te pedían. Las mayúsculas con pluma roja y las minúsculas con pluma azul o negra, dependiendo. Pero yo veía que tenía compañeros, compañeras que aparte de eso llevaban sus colores, llevaban sus marcadores, amarillo y naranja, y yo veía sobre todo a las niñas que dicen que pueden hacer dos cosas al mismo tiempo, no lo dudo, tenían sus marcadores y subrayaban todo y apuntaban y demás, y yo decía, wow, qué bien que lo hacen. Sin embargo, hermano, ¿de qué te sirve tener cuadernos llenos de notas y apuntes llenos de notas si Dios no ha cambiado tu corazón? ¿De qué te sirve venirte a sentar aquí cada domingo, hermano, a escuchar si Dios no hace algo en tu corazón? Les decía que el tema de hoy es estudiando las Escrituras. Y durante la oración en la mañana, porque como les comento ahorita, nuevamente, estamos iniciando a orar media hora antes de que inicie el servicio. Media hora antes, son invitados, son bienvenidos todos, hermanos. Si nos ven orando ahí en un circulito, si nos ven ahí hechos bolita, es porque así estoy yo, hermanos, ¿verdad? Pero si nos ven ahí en circulito, acérquese. Jale una silla y siéntese ahí. Vamos a orar, hermanos. Necesitamos orar. Necesitamos orar porque si Dios no está aquí, es en vano la reunión, hermanos. Si no cantamos creyendo que Él está aquí, es en vano todo. Si no creemos que cuando cantamos, Jonathan, el Señor está aquí, ¿de qué sirve? Yo me imaginaba en la oración, mientras que orábamos, que el Señor estaba sentado en una silla, escuchando la alabanza de su pueblo, escuchando el canto de cada uno de nosotros. Y me imaginaba yo al Señor sentado ahí escuchando su palabra, viéndome y viendo el corazón de cada uno de nosotros. Porque, hermanos, si yo no lo creo, si usted no cree que el Señor está aquí, hermano, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo decirle? Y te invito hoy, hermano, con todo mi corazón a que vengamos con una actitud humilde delante del Señor, que vamos con un corazón y unos oídos dispuestos a escuchar su palabra, con un corazón circuncidado, así como dijo Samuel. ¿Se acuerdan de Samuel capítulo 1? Acompáñenme. Vamos a ver 1 Samuel capítulo 1. Versículo 3. Primera Samuel capítulo 3. Primera Samuel capítulo 3. ¿Ya lo tienen? Bueno, no lo lean. No lo lean. No lo lean aún. ¿Ya se acordaron de esa historia? Esta historia es de un joven que se llamaba Samuel. Y el joven Samuel fue entregado por su mamá Ana. Fue el hijo que Dios le prometió a Ana, ¿se acuerdan? Porque Ana era estéril. Y Ana le dijo, Señor, si tú me dieras un hijo, yo te lo voy a llevar para que sea dedicado totalmente a ti. ¿Se acuerdan de esa historia? Llega el momento en que Samuel crece, amados hermanos. Samuel crece y como dice el versículo 1 de este capítulo, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia.
¿Qué hacía el joven Samuel? Sí, ¿qué hacía el joven Samuel, Nerea? Ministraba. ¿Qué hacía el joven Samuel? Ministraba. ¿Qué hacía el joven Samuel, hermana Graciela Rubalcaba? Ministraba. El joven Samuel estaba ministrando. Él había crecido conociendo las Escrituras. Él había crecido, ¿sí?, bajo la tutela, por decirlo de esta forma, de Elí. Y Elí le enseñó a Samuel. ¿Sí están conmigo? ¿Sí están de acuerdo, hermanos? Y dice el versículo 2, y aconteció un día estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y respondió: heme aquí. Y corriendo Samuel a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Versículo 7, y Samuel no había conocido aún a Jehová. ¿Sí lo leen? Versículo 7, y Samuel no había conocido aún a Jehová. Y ahora regresen conmigo sin perder ese versículo al versículo 1. ¿Qué dice el versículo 1? El joven Samuel, ¿qué hacía? Y el versículo 7 dice que no lo había conocido. No había conocido a Jehová. No lo había conocido. Ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Vean qué interesante versículo estamos leyendo. Un joven que creció conociendo la Escritura. Un joven que creció conociendo cómo se llevaba, entre comillas, lo voy a decir, un rito religioso. Un joven que creció al lado de un sacerdote del Antiguo Testamento. Un joven que fue seguramente inculcado y visitado también por su madre. Lo iba a visitar seguramente su madre y le decía: hijo, me da gusto que estés aquí, me da gusto y échale ganas y etcétera, etcétera. Pero ¿qué había en él, hermanos? Había un deseo tal vez de servir a Dios. Había un anhelo tal vez de servir a Dios. Porque ahí estaba. Pero por más que estaba ahí estudiando, dice la palabra en el versículo 7 que no había conocido a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Es una pregunta dura y difícil, pero yo preguntaría sin ningún afán de que conteste a alguien. Simplemente es una pregunta que me gustaría que la meditaras. ¿Cuánto tiempo llevas aquí y aún no se te ha revelado el Señor a través de la Escritura? ¿Cuánto tiempo llevas escuchando predicaciones por años en tu vida personal y aún no te ha sido revelada la Escritura? Seguimos a veces con el entendimiento entenebrecido. Versículo 8, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino Elí y dijo: heme aquí. ¿Para qué me has llamado? Entendió Elí que llamaba entonces al joven, lo llamaba Jehová. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás:
Habla Jehová, porque tu siervo oye. Hermanos, yo les pido en esta tarde, yo les pido en el nombre de Jesús, que ahí en sus lugares, si lo quiere decir a viva voz, qué bueno, si lo quiere decir en su pensamiento, en su corazón, qué bueno. Pero dígale en esta tarde, así como dijo Samuel, dígale al Señor, habla Señor, porque tu siervo oye. Dile al Señor, habla porque tu siervo oye. Y cuando tú estés en tu casa, hermano, abras la escritura, dile, Señor, habla porque tu siervo oye. Dile, habla, Señor, porque tu siervo oye. Habla, Señor, abre mi entendimiento a tu palabra, Señor mío, porque tu palabra, Señor mío, Padre, la necesito como luz en mi vida. Samuel no era simplemente un joven que se congregaba, hermanos. Por eso es necesario, hermanos, que la escritura se nos sea revelada. Decía ciertamente el pastor, mi padre, y muchos no lo creían en esto, que había aún pastores que no habían nacido de nuevo. Estamos viendo los estudios, que posiblemente haya gente, hermanos, que estén ministrando en la iglesia por oficio y no porque realmente hayan nacido de nuevo. Ya saben hacer un sermón, saben escribir un sermón, pero la luz no les ha brotado, no les ha venido la luz. Esperemos que nosotros no caminemos así, hermanos, sino que la gloria de Dios descienda sobre nosotros y nos ilumine. ¿Y sabes qué va a pasar en el momento que Dios ilumine nuestro camino con su palabra? Vamos a equivocarnos menos, porque aún así somos necios, pero nos equivocaremos menos. Iremos caminando hacia el blanco de nuestra soberana vocación, que es Cristo Jesús. Pero tenemos, hermanos, que pedir al Señor, Señor, habla porque tu siervo escucha, habla porque tu siervo oye. Hermanos, si lees la palabra de Dios como un libro más de tu biblioteca, como un libro más que acumulas, yo no sé a cuántos de ustedes les guste leer. ¿A alguien le gusta leer? Levanten la mano. ¿Sí? ¿Qué les gusta leer aparte de la Biblia? Porque van a decir la Biblia porque ahorita estamos en una hora espiritual, ¿verdad? Pero ¿qué les gusta leer? Aparte de la Biblia, ¿les gusta leer algo más? ¿Les gusta leer historia? ¿Les gusta leer cosas de qué más? Yo admiro, y perdón por decirlo porque estoy orgulloso de mi hermana Carla. No sé si la conozcan, si no al finalizar se las presento. Ella compra libros de la Segunda Guerra Mundial. Ahora entenderán, ¿no? A ella le gusta conocer la historia. Le gusta mucho conocer la historia y compra libros por ejemplo, acaba de comprar hace poco libros creo que de anatomía o de biología para estudiar, complementar los estudios de Génesis, conocer más y más y más la profundidad. Y a veces nosotros no, nos quedamos nada más con lo que tenemos y ya se acabó. Qué bueno que lees la Biblia, que sea tu libro principal, es buenísimo, pero también es bueno conocer, por ejemplo, libros de la historia de la iglesia. Es bueno conocerlo. Yo quisiera estudiar más sobre la historia de la iglesia, pero siempre fui bien burro para la historia. Siempre. La historia universal, la historia contemporánea, muy apenas sé quién es Napoleón. Y creo que era francés, ¿verdad? Y era chaparrito. Yo lo único que me aprendí que las mangas del chaleco de Napoleón eran blancas. Fue lo único que aprendí. Pero leer la palabra de Dios, hermanos, no es como leer un libro secular. No es un libro secular, hermanos. La Biblia no es un libro más en tu biblioteca, no es un libro de texto. No te va a dar nada, hermano, no te va a enseñar nada la palabra de Dios si tú no la tomas como lo que es, como la palabra de Dios. Mucha gente allá afuera dice, yo ya leí la Biblia. Y te pueden decir, no le entendí nada. Otros te pueden decir, es un bonito libro de historia. Otros te pueden decir, ahí hay un libro pornográfico. Refiriéndose a qué libro, Cantares. Y te dicen cosas que realmente no entienden porque no les ha sido revelada la luz. Pero yo estoy seguro que si tú estás aquí y tú has permanecido, mi querido hermano, mi querida hermana, es porque tú estás anhelando que la palabra se te abra a tu corazón y a tu vida y seas transformado a través de la palabra. Los cantos, hermanos, no te van a transformar. Los cantos no te van a transformar.
La alabanza es para el Señor. Lo único que transforma es la palabra. Tras la palabra, el estudio de la palabra, el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Sabes que en Cristo no hay confusión? ¿Sí lo sabes? Juan 16:13 lo dice. Vamos a buscarlo. Juan 16, versículo 13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Y eso que hemos estado predicando. 2 domingos, hermanos, el Señor me permitió hablar sobre la importancia del libro de los Hechos. Luego continuó mi madre predicándonos, enseñándonos sobre qué. El Espíritu Santo. Hermanos, si no tenemos la llenura del Espíritu Santo, hermanos, no vamos a comprender la Escritura. Por eso es necesario que cuando tú te sientes a leer la palabra, cuando tú le dediques tiempo a la palabra, le digas, Señor, abre mi entendimiento. Señor, necesito que tu palabra sea revelada a mí, a mi corazón, a mi vida, y no solamente revelada, porque el Señor puede revelar su palabra, pero no solamente es que tengas el conocimiento, sino que la vivas. Porque de nada te sirve conocer la palabra, de nada te sirve conocer de pasta a pasta la Biblia, si no hay un cambio genuino en tu corazón. Y ese cambio genuino en tu corazón solamente lo puede hacer el Espíritu de Dios a través de la espada. Y la espada es la palabra de Dios. No hay cambio, hermano, si tú no lees la palabra. Si tú vienes los domingos nada más a escuchar, a cumplir con Dios. Ya cumplí, Señor, ya fui. Ya Jorge no me va a mandar un mensajito, hermano, te extrañamos. Ya no me van a marcar para preguntarme cómo estoy. No, hermano. Necesitamos amar la palabra, amar la voz del Señor. Mucha gente acude al discipulado, a clases de Biblia, incluso asisten a seminarios, hermanos, y reciben mucha información y muy buena información, pero sabes que el tener información, escucha esto, el tener información, hermanos, no garantiza transformación. ¿Me doy a entender? Tener información no garantiza transformación. Porque podemos estar bien informados, podemos tener la Biblia, podemos tener 1000 cuadernos, pero eso no garantiza la transformación. Dice en Isaías 5:13 que mi pueblo fue llevado cautivo, ¿por qué? Porque no tuvo conocimiento. ¿Pudiera ser que el Espíritu de verdad no estuviera hablando, hermanos? ¿O que el pueblo no estuviera oyendo? Que el pueblo no estuviera oyendo. ¿Sí me estoy dando a entender, amados hermanos? ¿Sí están conmigo? ¿Sí están despiertos todavía, hermanos? ¿Sí? Nada más veo todos ojitos rasgados y yo digo, chinito japonés. ¿Sí están escuchando, hermanos? El tener información, hermanos, no garantiza transformación. Entonces, les vuelvo a preguntar, ¿pudiera ser que el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, no estuviera hablando o que el pueblo no estuviera oyendo? El pueblo no está oyendo. El pueblo no está oyendo. O pudiera ser que el pueblo de Dios no tuviera corazón sensible para escucharlo, porque a veces no hay un corazón sensible para escuchar al Señor. La información, hermanos, es un conjunto de datos, y lo voy a decir, un conjunto de versículos, conceptos, doctrinas que una persona puede entender y puede memorizar en algún discipulado, en alguna escuela dominical. Los viernes que venimos al estudio, podemos conocerlo, podemos memorizarlo, hermanos, pero el conocimiento se vuelve sabiduría cuando es aplicado correctamente a nuestras vidas. No se trata solo de saber lo que Dios dice, sino de vivirlo,
Se trata de aplicarlo cada día. El conocimiento verdadero, hermano, transforma la mente, el corazón, transforma nuestra manera de actuar. No se queda en la cabeza, hermanos. El conocimiento no se queda aquí, sino baja al corazón y transforma la vida y se refleja en las vidas. El conocimiento de la palabra de Dios transforma. Transforma. Y comienza cuando tú empiezas a reconocer a Dios como fuente de toda verdad. En ese momento empieza. Dice Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Sí lo dice así? La información te llena la mente, hermanos. El conocimiento te lleva a conocer a Dios. La Biblia nos enseña algo precioso, que es un versículo que amo. Me encanta ese versículo, a mí en lo personal, no, perdón por usar esa palabra, amo ese versículo, porque yo carezco de algo, y ese versículo me da la oportunidad de pedirle a Dios algo en específico. ¿Y saben qué es? Sabiduría. Dice Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿a quién? A Dios. Y dice el versículo, la cual da a todos abundantemente y te la da sin reproche y le será dada. ¿Alguno de ustedes le ha pedido alguna vez sabiduría a Dios? ¿Se la pide diario? Señor, dame sabiduría en este día. Dame sabiduría para saber qué hacer y cómo hacer las cosas. Dame sabiduría, Señor, porque ahorita voy a salir de mi casa, Señor, y necesito, Señor, tu guianza. Necesito, Señor mío, que me hagas un hombre, una mujer sabia a través de tu palabra, bendito Dios, que si se me presenta el enemigo, Padre, en forma de un carro que se me atraviese, sepa yo callar. Si mi jefe me está diciendo algo, Señor, que yo sepa orar por mis enemigos y aquellos que me ultrajan. Si mi esposa me está diciendo, Señor, algo y estoy peleando o voy a pelear con mi esposa, Señor, ten misericordia de ella como has tenido de mí. Sabiduría la necesitamos para todo lo que hacemos, hermanos, no nada más cuando estamos en conflicto, en problemas. Porque tal vez estés trabajando en una página de Excel en tu oficina y no sabes usar bien el Excel y estás nervioso y Señor, dame sabiduría, dime cómo hacerlo porque no lo encuentro, cómo son las fórmulas, tengo que concatenar y no sé cómo hacer estas cosas. Dame sabiduría, dame sabiduría. ¿Cómo te va a dar sabiduría, hermano, si tú no has leído un manual de Excel? ¿Cómo el Señor te va a dar sabiduría cómo actuar si tú no lees la Biblia? ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Cómo te va a dar sabiduría el Señor para actuar en ciertas cosas de tu vida si no lees la Biblia? Dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo es quien nos recuerda las cosas. Pero ¿qué te va a recordar, querido hermano, hermana, si tú no lees la Biblia? Si vienes y te sientas aquí, lo poquito que captas, ¿sí? Lo poquito que captas, porque realmente se capta muy poco cuando uno está sentado 1 hora, se captan 20 minutos. Por eso la predicación a partir de hoy va a ser de 2 horas, para que capten más. ¿No? Para que al menos capten 40 minutos de predicación, ¿no? Pero es lo que dicen. Tu mente a veces está divagando por otro lado, a veces uno está predicando, está hablando, hermanos, y se nota que la mente, la gente está, los hermanos están en otro pensar, en otra cosa. Se dan cuenta los maestros de escuela. ¿A alguien le aventaron alguna vez el borrador? ¿O un gis? Dios, soy un caso, se me hace, ¿verdad? ¿Por qué? Por estar distraído, porque estás sentado ahí y tu mente está en otro lado, o estás dibujando en la escuela y a veces pasa lo mismo aquí, hermanos. A veces estás pensando en otras cosas que voy a hacer hoy, tengo pendiente esto, hoy es día de la raza, felicidad de raza, voy a felicitar a mi racita. Y en lugar que pongas atención en la palabra de Dios, ya estás pensando en el festín de mañana, que vayas a la escuela y vayas al trabajo y pues un pastel por el día de la raza. No, hermano, ponga atención un ratito. Ya faltan 20 minutos para las 2. Les aviso, no estoy diciendo que voy a terminar a las 2, ¿verdad? Pero les aviso.
Que estos 20 minutos sean provechosos, ¿no? Vuelvo a preguntar, ¿pudiera ser que el Espíritu de verdad no estuviera hablando, hermanos? ¿O que el pueblo no estuviera oyendo? Dice Isaías 5:13, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Quiero que me acompañen a una historia más, al libro de Hechos. Vamos al libro de Hechos, capítulo 8, y vamos a encontrar una historia, hermanos, de un hombre que aunque parecía libre, tenía una muy buena posición, pero aunque parecía libre, hermanos, vivía en cautiverio espiritual. Y ese hombre es un hombre que lo conocemos como el eunuco, un etíope. ¿Se acuerdan de la historia? Ahorita la leemos, pero ese hombre iba viajando en su carruaje. Iba siguiendo su camino. Imagínense a ese hombre, porque ese hombre tenía una buena posición dentro del gobierno. Era un etíope. Yo no sé qué color era él, ¿verdad? Pero cuando digo etíope, me imagino una persona morena, ¿verdad? A lo mejor no era, pero me imagino de esos morenos como los que están en Estados Unidos, que se visten bien extravagantes con sus sombreros y su traje grande, solapa grande, elegante, la corbata del tamaño de la solapa, bien vestido, su camisa bien puesta, de un solo corte, su camisa, bien vestido, así guapo el hombre, ¿no? Iba en su carruaje, tenía recursos, e iba haciendo algo muy interesante cuando iba en su carruaje. ¿Saben qué iba haciendo? Iba leyendo. O sea, tenía tiempo para leer. Tenía tiempo para leer, pero su corazón, hermano, estaba atado por la falta de entendimiento espiritual. ¿Sí lo puede ver? Su corazón estaba atado por falta de entendimiento espiritual, y dice la Biblia que este hombre, este etíope, estaba leyendo las Escrituras, y yo me lo puedo imaginar abriendo el pergamino, porque el pergamino no se abría en forma horizontal, y el pergamino se leía de derecha a izquierda. Y puedo imaginar a ese etíope abriendo el pergamino, tal vez llevaba su pluma, llevaba sus colores, sus marcatextos, no sé, ¿verdad? Y estaba listo para subrayar frases que le llamaran la atención, versículos que le llamaran la atención, ¿verdad? Sabía este hombre leer, sabía este hombre estudiar, pero no entendía lo que leía. Tenía información, pero no tenía la revelación del Señor. Entonces Dios envió a Felipe y se acercó y le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Y este hombre respondió con mucha honestidad, dijo, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Juan 8, versículo 26. Perdón, gracias hermanos. Hechos capítulo 8, versículo 26. Lo repito, Hechos capítulo 8, versículo 26. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó, o sea, Felipe, y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, el Espíritu dijo a Felipe, acércate, júntate a ese carro. Ahí vemos que iba haciendo este hombre, este etíope. Y luego dice, versículo 30, acudiendo Felipe al llamado que Dios le dio a través del Espíritu, oyó Felipe que leía al profeta Isaías. Y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y este hombre, el etíope, le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Le dijo, Felipe, súbete aquí a mi carruaje, ven, necesito que me enseñes, necesito que me expliques qué es lo que dice aquí. Y el pasaje de la Escritura era este.
Como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y respondió el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? ¿Usted sabe de quién hablaba el profeta? De Jesucristo. ¿Y usted por qué sabe que hablaba de Jesucristo? ¿A usted quién le dijo que hablaba de Jesucristo esta porción de la Escritura? El Espíritu Santo te lo ha revelado. Y porque has venido a estudiar la palabra del Señor y el Señor te ha abierto el entendimiento, te ha enseñado cosas. Yo les digo, y con mucho cariño, hermanos, y mucha emoción, mucho respeto, que durante los discipulados que hemos visto de Génesis, que vamos en la lección 109, o sea, he aprendido muchas cosas, muchas. Se me ha abierto el entendimiento a muchas cosas. Yo no sé si a usted también o no, pero a mí una de las cosas que me llevó hasta hacer una enseñanza y compartirla en otro lugar fue esta. Estaba el hombre, que bien lo aprendí, ¿verdad? Abel y Caín. Y yo no sabía, Moisés, y es en serio, Moisés, yo no sabía por qué el Señor no había aceptado la ofrenda de Caín. No entendía. No lo entendía. Digo, ¿por qué no aceptó el Señor la ofrenda de Caín? Porque le ofreció, pues, fruto de la tierra, ¿no? Se la llevó. Digo, pues, ¿qué tiene de malo? Fíjense. No lo entendía. Y luego entendí que solamente había un solo camino para llegar a Jesucristo, que es a través del sacrificio de sangre. ¿Y qué estaba haciendo Caín? Caín estaba buscando otra alternativa, otra forma de llegar, otro camino de llegar a Dios. Y no por donde Él lo había establecido, no como Él lo había establecido. Y así hay muchas personas que buscan llegar a Dios por otro lado, no por donde Dios lo establece, pero para eso tenemos que estudiar y pedirle al Señor, abre nuestro entendimiento, Señor. ¿Cuántas personas te dicen, es que este camino te lleva a Dios y este otro camino te lleva a Dios? Aún dentro de mucho pueblo que se llama evangélico, te dice, es que es por aquí y es que es por allá, pero la verdad está en la Biblia y dice la palabra del Señor y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. A mí me hizo libre de ese pensamiento porque realmente no sabía. Y así como eso, hermanos, he aprendido otras cosas más, pero ha sido el Señor que se ha revelado. Tengo 53 años, hermano. Y asistiendo a una iglesia, hermanos, llevo 43 años. Y nacido de nuevo, yo creo que tengo como 15 años, hermano. Y apenas entendí esto. Yo no sé, hermano, cuánto tiempo tengas tú en el cristianismo, pero el que seas cristiano no significa que seas nacido de nuevo. Si no has nacido de nuevo, si crees que no has nacido de nuevo, dile, Señor, necesito nacer de nuevo. Necesito, Señor, que tu palabra se me abra a mi entendimiento y pueda glorificarte por quién eres tú y por lo que tú has hecho, Señor. Porque todos sabemos que sí, ciertamente Jesús vino, murió, ciertamente Jesús vino, resucitó, ciertamente Jesús perdonó nuestros pecados. Sí, hermano, pero la historia se narra en 66 libros. La historia de Jesús. En 66 libros podemos ver la historia de amor de Jesús hacia nosotros. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Entonces, hermanos, le dice Felipe al eunuco, ¿entiendes lo que lees?
Y le contestó con toda honestidad, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? ¿Se acuerdan que leímos Juan 16:13 que dice que el Espíritu de verdad es quien nos guía a todo conocimiento? Yo creo, hermanos, que esta pregunta que hizo el eunuco sigue siendo actual. Muchos hoy tienen acceso a Biblias, muchos hoy tienen acceso a devocionales, a podcasts, a predicaciones, y así aún no logran entender lo que Dios quiere decirles. Pueden tener información, hermanos, pero todavía no han adquirido conocimiento, no han adquirido sabiduría, no han tenido un encuentro con el Espíritu Santo, que es quien abre nuestro entendimiento para ser transformados por medio de su palabra. Acompáñame al libro de Nehemías, por favor. En el libro de Nehemías vamos a ver que Dios levanta a un hombre que se llama Esdras. Y el pueblo estaba en una condición terrible. Necesitaba, el pueblo de Dios realmente estaba quebrantado. Y yo no sé cuántos de nosotros, cuántos de ustedes o de nosotros, hermanos, hemos tenido una situación así, ¿verdad? Y que ya no puedes más y que vas a buscar ayuda y consuelo directamente a la palabra de Dios. Y quiero decirte que tu única esperanza es la palabra de Dios, no el consejo que te pueda dar alguien si no está basado en la palabra. Y en Nehemías 8, capítulo 8, Nehemías capítulo 8, dice la palabra del Señor que este hombre Esdras abrió el libro. Nehemías capítulo 8, versículo 5 dice, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, el pueblo estuvo atento. Hubo algo, Jonathan, que se llama respeto a la palabra de Dios, no al hombre, sino a la palabra de Dios. Hubo respeto a su palabra. Entonces, cuando Esdras bendijo a Jehová, como dice aquí, dijo Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados en tierra. Se les abrió el libro, Dios empezó a dar revelación de su palabra, y todavía en los versículos 7 vamos a encontrar a 14 personas que fueron instruidas. ¿Para qué? Para enseñar. Vean el versículo 7 y el 8. Y dice, y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebatai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabed, Hanán, Pelaya, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían sentido de modo que entendiesen la Escritura. Estaban atentos a lo que el Señor les estaba diciendo, estaban atentos al llamado del Señor. Si yo te pregunto hoy, ¿cuál ha sido el llamado del Señor para tu vida? ¿Qué me responderías en lo que va de la enseñanza de hoy? ¿Cuál sería el llamado de Dios a tu vida? Yo les puedo decir cuál fue mi llamado y no me digan, ay, igual que tú, hermano. Mi llamado en esto que estoy compartiendo con ustedes, hermano, mi llamado es a estudiar profundamente las Escrituras con dirección de Dios. Decirle, Señor, guíame con tu Espíritu Santo para escuchar tu voz. Porque tengo que decirle como Samuel, ¿cómo le decía Samuel al Señor? Habla, que tu siervo oye. Yo cada vez que habla las Escrituras tengo que decirle, Señor, habla porque tu siervo oye. Habla porque tu siervo oye. Con eso yo me estoy quedando en mi vida, hermanos. Porque el Señor puede hablar, pero tus oídos pueden estar incircuncisos, igual que tu corazón y tu mente, y estás bloqueado. Y vas a decir, ¿de qué me está hablando? ¿De qué me está diciendo? Pero el que tú conozcas la palabra, el que el Señor se revele a tu palabra, te va a llevar a algo que es precioso, hermanos. A que vas a ser un hombre sabio, una mujer sabia, porque vas a vivir la palabra, vas a vivir la palabra, vas a saber cómo actuar en cada conflicto de tu vida. De otra manera no va a pasar. Quiero que me acompañen para terminar, hermanos, al libro de Lamentaciones.
A lo mejor te preguntes qué está pasando en tu vida. A lo mejor te preguntes, ya no siento ese fuego, ese amor por la palabra de Dios, ya no siento pasión por su palabra. Era tan real antes leer su palabra y era tan dulce para mi vida, era tan impactante leer cada letra, cada versículo y un momento en mi vida la palabra de Dios me estuvo transformando y tal vez para mis amistades era mi forma de hablar irreconocible porque antes hablaba puras tonteras y ahora hablo palabra y tal vez pasan los años y pasan los años y pasan los años y hay algo, hermanos, que llega a suceder, te empiezas a aclimatar. Te empiezas a aclimatar. ¿Se acuerdan de la historia de la rana sobre el sartén? La rana sobre el sartén, pones el sartén sobre una estufa, le prendes fuego y pones a una rana viva, obviamente. ¿Sí? Pones la rana, prendes el sartén, la estufa, donde está el sartén. ¿Me entendieron, verdad? Bueno. Y la rana está ahí parada. La rana tiene la posibilidad de brincar, tiene la posibilidad de saltar, pero la rana se aclimata y se achicharra ahí, se fría ahí. Y a veces nos pasa lo mismo como cristianos. A veces estamos aquí, hermanos, y nos aclimatamos. Voy el viernes, voy el domingo, voy los días de oración, voy a la reunión, voy aquí con este evento que están haciendo, voy con lo otro. Y se te vuelve una vida de iglesia en una vida de Cristo. Se te vuelve una rutina, se te vuelve un club social. Y esto no es ningún club social, hermano. No es un club social. Somos la iglesia de Cristo, somos la novia de Cristo. Entendamos eso. Somos la novia de Cristo. Estamos preparándonos para ese gran día, hermanos. Y tal vez, hermanos, ahora ha pasado el tiempo y tal vez sientes que ya no tienes la misma pasión por la palabra. Y a veces eres indiferente a su palabra. ¿A poco no? ¿No les ha pasado que a veces son indiferentes a la palabra? A mí me ha pasado. A veces soy indiferente a la palabra de Dios. Y pasa el día, no pasó nada, lo que sigue. Y pasan los días, y pasan los días, y pasan los días, y pasan los días, y sigues indiferente a su palabra. ¿Y sabes qué? Que esto me lleva a recordar lo que dice Lamentaciones capítulo 1, versículo 18. Dice, Jehová es justo. Vean lo que dice, Jehová es justo. ¿Están de acuerdo que Jehová es justo? Y dice, y contra su palabra me rebelé. ¿Cuánto nos hemos rebelado a la palabra de Dios? Es Lamentaciones capítulo 1, versículo 18. ¿Cuánto nos hemos rebelado a lo que Dios nos habla? Y veo yo aquí, hermanos, que este hombre, Jeremías, porque son Lamentaciones de Jeremías, no le echa la culpa a Dios. ¿O sí se le está echando? Ahí este hombre, Jeremías, hermanos, está reconociendo su propio error. ¿A cuánto nos gusta reconocer nuestros errores? Es muy difícil. Pero aún el libro de Proverbios habla que tenemos que reconocer, cuando reconocemos, nuestros errores. Se me olvidó cómo va esa parte, discúlpeme. ¿Cómo va, Carla? Cuando reconocemos nuestros errores, cuando alguien te corrige, tú te vuelves más sabio, pero viene en otra. Instruye al necio y se volverá más necio. Instruye al sabio y se volverá más sabio. Gracias. A ti también. Instruye al necio y se volverá más necio. Instruye al sabio y te lo agradecerá, se volverá más sabio. Vas a saber entender su error. Jehová es justo y yo contra su palabra me rebelé. Dice este versículo, oíd ahora pueblos todos y ver mi dolor. Mis vírgenes, mis jóvenes fueron llevados a cautiverio. Vean la forma en que lo está diciendo. El creyente, hermano, los creyentes han perdido su dirección espiritual. Están siendo llevados a cautiverio. Dice el versículo 19, di voces a mis amantes, mas ellos me han engañado.
He sido engañado a las cosas que me gustan, que me atraen, que pienso que está Dios ahí, que pienso que es parte de Dios. Me han engañado, me han distraído en otras cosas. Me han distraído en cosas que no son de parte de Dios. Hermanos, dice el versículo 19, la segunda parte: mis sacerdotes y mis ancianos en la ciudad perecieron, buscando comida para sí, con qué entretener su vida. ¡Qué tremendo! No busquemos entretenimiento, hermanos. No se trata la iglesia de ser entretenida. La iglesia, hermanos, el que estemos aquí, se trata de que seamos instruidos por el Señor para su gloria y para su honra. Que seamos instruidos por Él, que seamos llenos del Espíritu Santo. La palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 2, nos dice que estaban unánimes juntos. No estaban haciendo otra cosa más que buscando de Dios. Buscando de Dios, buscando la llenura de su Espíritu Santo, buscando agradar a Dios en todo tiempo y en todo momento. No estaban buscando entretenimiento. Y dice aquí que buscaban comida para sí, con qué entretener su vida. Y esa misma historia, hermanos, se repite hoy. Esa misma historia se repite hoy. Muchos han sido engañados con una apariencia de cristianismo. Piensan que porque asistimos a la iglesia, pensamos que porque venimos a la iglesia, porque servimos en un ministerio, porque participamos en una actividad o en otra, estamos bien con Dios. Y hermanos, el cristianismo no es un club social. No es así. Y hay un peligro muy grande en confundir actividad con comunión con Dios. Yo creo que en esta tarde el Señor nos está diciendo, como dijo en Isaías 44, vuelve a mí porque yo te redimí. Vuelve a mí. Vuelve a mí porque yo te redimí. A veces nos llenamos de cosas, hermanos, de actividades. Y esto me hace recordar a Marta, ¿no? O Marta, ¿por qué te afanas? O a Éfeso, la iglesia de Éfeso, que le decía al Señor, veo tu arduo trabajo, veo tu esmero, veo que tienes mucha entrega para las cosas, veo tu perseverancia, pero tengo algo contra ti. Y es que has dejado tu primer amor. Yo me preguntaba esta semana, ¿cómo debo acercarme al Señor nuevamente para estudiar su palabra? Y el Señor me llevó a una porción en la Escritura que está en Gálatas, capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Versículo 19. La segunda parte del versículo 19 dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Me tengo que acercar al Señor constantemente hasta que Cristo sea formado en mi vida. En oración, en humildad, en perseverancia, sometido al Espíritu Santo. Perdón. Y tengo que perseverar, hermanos, hasta que Cristo sea formado en mí. Hermanos, tenemos que estudiar la palabra del Señor hasta que Cristo sea formado en nosotros. Yo los invito, hermanos, a que si no asiste usted a la reunión de los viernes, hermano, asista. Si usted no viene a la oración, hermano, porque está trabajando, nosotros entendemos, hermano, pero al menos congréguese también con el Señor, dele tiempo al Señor. Si usted no asiste porque no tiene ganas, entonces ya hay un problema ahí. Porque teniendo tiempo de venir y no viene, hermano, a estudiar la palabra de Dios, ese es dar un paso al frente.
Señor, necesito aprender, necesito conocerte, Señor. Pero hermano, es que ya es de noche, hermano. A veces vamos a las fiestas en la noche. Ya no nos importa pedir Uber o lo que sea. Vemos la forma de darles un ray, hermano, de perder aquí a la esquina, ¿verdad? Pero hermanos, también diga, hermano, necesito que me dé un ray. Y con gusto le doy un ray casa y jardín, ¿o cómo se llama? Haces otro, ¿verdad? Con gusto le damos un ray, hermano. Pero que realmente le cueste, porque como David iba a ofrecer algo al Señor, ¿se acuerdan? Y le dijo a ese hombre, toma todo lo que hay aquí, toma las vacas y toma para que lo ofrezcas tú a Dios. Y le dijo David, ¿cómo le voy a ofrecer algo a Dios que no me cueste? A veces queremos todo fácil, hermano. A veces queremos todo fácil, de gratis. Esto, hermano, tiene un precio. La palabra de Dios. Tiene un precio que fue la vida de Jesucristo. ¿Cómo abres tú la Escritura? ¿Cómo lo abres? A veces pensamos que la vida de Moisés, y admiramos la vida de Moisés, nos impacta a mí en lo personal la vida de Moisés. ¿Qué podemos recordar de Moisés? ¿Alguien me puede decir qué recuerdas de Moisés? No Tapia, sino el Moisés de la Biblia. ¿Qué recuerdas de Moisés, Nerea? ¿Algo? Que era torpe de lengua. ¿Qué recuerdas tú de Moisés, Bonnie? ¿Qué hizo Moisés? Cuando abrió lo del mar. Fer, ¿qué recuerdas de Moisés? Que vio el rostro de Dios. A veces nos acordamos, vio su sombra, el rostro no, porque le dijo el Señor que él tenía que pasar, pero que tenía que pasar que no iba a ver su rostro, iba a ver su espalda, su gloria. A veces se nos olvida que para todo esto, hermanos, Moisés buscó la gloria de Dios. Nos acordamos de lo que hizo, y eso es bueno, pero buscó la gloria de Dios. Y es algo que nosotros tenemos que aprender a buscar la gloria de Dios. Había hace mucho tiempo, hermanos, un hombre que se llamaba Frank González. ¿Alguien lo ha escuchado hablar de Frank González? ¿No? ¿Tú, mamá, has escuchado hablar de él? Ok, bueno. Estamos en tiempos muy remotos, madre. Tengo que irme más para acá. ¿Alguien ha escuchado hablar de un saxofonista que se llama Rudy Rodríguez? ¿Sí? Bueno, creo que tampoco. ¿Alguien ha escuchado? Bueno, ya no les voy a poner ningún ejemplo de eso. Quiero que entendamos. Está el trompetista Frank González tocando la trompeta. Tocaba él cantos espirituales, cantos cristianos muy bonitos. Y estaba con su trompeta tocándola y demás. Y ponía su trompeta aquí en el piso. ¿Sí? Es un ejemplo. Es un ejemplo, lo repito. ¿A quién le aplaudían? ¿A la trompeta o a Frank? A Frank. ¿A la trompeta no? ¿Por qué a la trompeta no? Porque es un instrumento. ¿Sí? Frank tocaba y es un instrumento de viento ese, la trompeta. ¿Por qué es de viento? Porque le tienes que soplar y tienes que saber soplarle. Y para eso tienes que tener unos cachetotes, o se te hacen unos cachetotes. Digo, por si alguien quiere tocar la trompeta, que hay muchos que pueden tocarla muy bien. ¿No? Si tú quieres que realmente Dios te use, hermano, acuérdate que tú eres un instrumento de Dios y que de Él es la gloria. ¿Me explico? Pero para que Dios te use, tienes que conocerlo. Tienes que tener el conocimiento revelado de su palabra. Les he dicho que quién es el mejor teólogo, ¿no? ¿El diablo? Conoce la Biblia de pasta a pasta, pero está perdido, no tiene salvación él.
De nada te sirve conocer toda la Biblia, hermano. De nada te sirve tener libros y libros y cuadernos llenos de apuntes si no hay una transformación hecha por Dios a través de su palabra. Y quiero invitarte, hermano. Quiero invitarte a que te vengas los viernes a estudiar la palabra. Ya estamos terminando. Nos faltan como 4 capítulos más, ¿verdad, Carla? 3. Nos faltan 3 capítulos para terminar estas lecciones de Génesis, hermano. No te lo pierdas. Hemos visto muchas cosas que nos dejan anonadados. A mí en lo personal, y para mi vida me ha servido mucho. Cuando llegó Noé, cuando acabó todo, cuando ya se bajaron las aguas, ¿sí? Llega el momento en que él tal vez en una desesperación, yo no sé ustedes, pero yo tal vez en una desesperación hubiera abierto el arca y hubiera salido corriendo después de estar encerrado tanto tiempo. Y aprendimos a que no supo esperar en Dios durante todo ese tiempo. Y lo primero que hizo lo primero que hizo Moisés fue dar gracias y ofrecer sacrificio, no importando lo que se quedara sin alimento, porque ofreció animales que eran limpios. No le importó nada, entregó todo al Señor. Sabiendo que todo provenía de Él, sabiendo que dependía de Él, hermano. Toda la Biblia nos enseña cosas maravillosas del Señor Jesucristo. Los invito a que vengan, hermanos. Aquí nos reunimos 20, 30 personas más o menos, 30 veces un poco más, hermanos. ¿Sí? Iniciamos con oración porque necesitamos orar como iglesia. ¿Sí? Y después escuchamos la palabra de Dios, ¿sí? Y es bueno que lo haga. Si usted tiene tiempo, hágalo. No desperdicie más su vida. No desperdicie su vida diciendo mañana, después, el próximo viernes estoy ocupado, tengo cosas que hacer. Hermano, lo primordial es el Señor. Aprender de Él. Obviamente, si trabajas, no te digo que renuncies a tu trabajo y vente y luego digas, es que Jorge, tú dijiste que tenía que venir aquí y ahora ¿cómo le hago? No, hermano. Tienes obligaciones también en tu casa. ¿Sí? Y no me digas que a las 8 de la noche te quedas a tu casa a tender la cama, porque sería falso. Pero haz un esfuerzo. Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé muy valiente. Y se lo dice varias veces, esfuérzate. Está mi esposa aquí de testigo y tal vez hago mal en decirlo, pero ¿cuántas veces te he dicho, ya no quiero ir? Sí, hermano. Es una lucha. Pero ¿sabes qué? Yo le decía a alguna hermana, a algún hermano hace un par de semanas, ¿a qué huelo? Bonnie, ven. No lo recibo. ¿A qué huelo? A oveja. Huelo a oveja. No, borrego no. A suegro. No, oveja. Soy oveja. Somos ovejas todos los que estamos aquí, hermanos, y tenemos los mismos problemas. Tenemos las mismas situaciones que a veces, Señor, me quiero quedar a dormir un rato más. Señor, quiero hacer esto, quiero hacer el otro. Hermano, pero dentro de nuestro corazón hay un fuego que no podemos apagar. Y le digo, Señor, no lo apagues. Que ese fuego siga ardiendo más y más en mi vida, Señor. Que siga ardiendo, Señor. El fuego por tu palabra, el fuego por conocerte, por saber quién eres, Señor. Y yo estudio la palabra, hermanos, no para predicarles. Yo estudio la palabra no para traer un sermón. Yo estudio la palabra porque quiero conocer a mi Cristo. Por eso la estudio. Quiero saber quién es mi Dios, quiero saber quién es mi Redentor, quiero saber por qué me amó tanto siendo yo un miserable pecador. Y todo lo encuentro aquí. Y digo, Señor, cuán equivocado estaba, errando yo en mis caminos, en mi forma de vivir. Sin embargo, con tu amor eterno me has salvado. Es un amor incomprensible, que me amaste con tu misma vida, Señor. Dice la Biblia que todos hemos pecado
y hemos sido destituidos de la gloria. Todos, no hay ni uno bueno, dice la Biblia. Isaías capítulo 1 lo declara fielmente: estabas podrido, inservible, no servías, y sin embargo Dios, con su amor, su misericordia, siendo Él tan santo, metió su mano en donde estabas metido, en ese lodo cenagoso, en esa cochambre, en ese estiércol. Te sacó, te limpió, te purificó, te puso un vestido blanco y te dijo: mío eres tú. ¿Y por qué lo hizo? Por amor. Es un amor que no entiendo. Es un amor que no entiendo, pero lo creo y lo siento. Siento el amor de mi Cristo en mi vida. Y le digo: Señor, que ese amor tuyo se vea reflejado para aquellos que son mi prójimo, para aquellos que me rodean, Señor, para aquellos que viven conmigo, para aquellos que se congregan aquí en Pacto de Gracia, para aquellos con los cuales me topo de frente en el súper, con aquellos que me topo de frente en la gasolinera, Señor, que puedan verte a ti, no a mí, Señor, porque puede pasar. Yo lo he visto. Que nuestra vida se refleje Cristo, pero para que se refleje Cristo tenemos que conocer su palabra. Conocer, no tener la información. Conocer, son cosas distintas. Padre, delante de ti estamos en esta tarde, Señor. Delante de ti, Señor. Y tú eres santo, Padre. Tú eres santo, Señor. Y creo que muchas veces le hemos faltado al respeto a tu palabra, Señor. A veces, o muchas veces, hemos ignorado tu palabra, Señor. La hemos dejado caer al suelo, Señor. Padre, sal a nuestro encuentro, Señor, como saliste al encuentro de Samuel, Señor. Porque dice, Padre, después de que tú hablaste con él, no dejó caer al suelo ninguna de tus palabras, Señor. Sal al encuentro de nuestras vidas, así como saliste a la vida del etíope, Señor, en el libro de Hechos, Señor. Venimos tal vez muy elegantes los domingos a escuchar tu palabra, y solamente es eso, escuchar, Dios. Y no había una transformación, Dios. Y tenemos que ser transformados, como dice tu palabra, Señor mío, a través de tu Espíritu Santo, por el conocimiento de tu palabra, Señor. No venimos, Señor mío, a escuchar historias de motivación, Dios. No venimos a escuchar, Padre, Señor mío, historias, Padre Dios, que no llevan a ningún lado más que a algo personal, Dios. Padre, algo banal, Dios. Venimos a escuchar tu palabra, Señor, a que sea revelada tu palabra y que tu palabra sea un espejo a nuestra vida y que veamos cómo estamos delante de ti, Señor. Danos amor por tu palabra, danos el amor por escuchar tu palabra, danos el amor, Señor, para estar atentos al escuchar tu palabra, danos ese amor para que en nuestras casas, Padre Celestial, nos sentemos, Señor mío, a escudriñar tu palabra, Señor. Danos esa hambre de ti, Señor. Y que cuando nos sentemos, Padre, podamos decirte: habla, Señor, porque tu siervo escucha. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, te lo pido con todo mi corazón en el nombre de Jesús, Señor. Que esta palabra, Señor mío, que tú me hablaste, Señor mío, estos días en la semana, Padre Dios, que expongo yo como testimonio de lo que tú me has dicho a mí, Señor, en mi corazón esta semana, Dios, haya caído en buena tierra, Señor. Haya caído en buena tierra, Padre. Y que tú, Señor, al haber estado ahí sentado, Señor, hayas aprobado esto, Señor. Y no sea yo como un falso profeta, que tú digas: ¿cuándo te dije que dijeras eso? No, Señor. No me quiero presentar delante de ti, Dios, como un falso profeta, un falso maestro, Señor. Te pido que te apiades de mí, Señor, y de esta congregación, Señor. De esta congregación que es tuya, Señor. Somos tuyos.
Sea que vivamos o muramos, te pertenecemos, Señor. De nadie más somos, Señor. Que podamos escuchar, Padre, ese silbido apacible de tu voz. Y podamos hallar consuelo en ti, Señor, en todo momento, Padre. Te lo suplico en el nombre de Jesucristo. Partimos de este lugar, Dios. Ve con cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor. Padre, guarda nuestra salida y nuestra entrada, Señor, que el próximo día de reunión podamos venir, Señor mío, a congregarnos con alegría, con gozo, con la expectativa, Señor mío, de que tú vas a hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones, y vamos a salir aquí gozosos, contentos, porque algo nuevo va a suceder, Señor, algo nuevo que tú has preparado para la vida de cada uno de nosotros, Señor. Gracias por las ofrendas y los diezmos que son depositados, Padre Dios, en los alfolíes, Señor. Bendice al dador alegre, Señor. Y te ruego, Padre Dios, que haya pan en esta casa, Señor. Que haya alimento en esta congregación, Señor. Te lo pido, Señor. Te lo pido, Padre Dios. Te lo pido, Señor, que haya alimento, Padre Dios, en este lugar, en esta casa, Señor. Pero que también en casa de cada uno de nosotros dediquemos tiempo a estudiar tu palabra, tiempo a orar, Dios, tiempo a meditar, Padre, en tu camino, Padre Celestial. Guarda a nuestros niños, Padre Dios. Padre, que están pasando también tiempos difíciles, Dios, donde las escuelas quieren adoctrinarlos con cosas que no provienen de ti, Señor. Padre, enséñanos, bendito Dios, a educarlos, Dios. Enséñanos como varones, Señor, de casa, como cabezas de casa, pararnos, Padre Dios, debajo del dintel de las puertas y no permitirle al enemigo que entre a nuestra casa a destruirla, Señor. Mi pueblo se perdió porque faltaba conocimiento, Señor. A lo mejor hay sabiduría, hay, Padre Dios, hay información, Dios. Pero nos falta el conocimiento revelado de tu palabra, Señor. Ese etíope leía las Escrituras y no entendía, Señor. No le ha sido abierto, Señor, hasta que tú usaste a tu siervo Felipe, Señor. Te ruego, Dios, que si hay alguien en esta tarde, Dios, que ha caminado como ese etíope, que ha vivido su cristianismo como ese etíope, Señor mío, tú le hayas abierto hoy tu palabra a su vida, Santo Dios. Y si él tiene el deseo o ella tiene el deseo de conocerte más, Señor mío, que pueda venir, Padre Dios, a los discipulados a aprender más de ti, Señor. Que levante la mano, que hable, que tome el teléfono, Padre, y pida ayuda para conocer tu palabra, Santo Dios. Tú eres quien pone el deseo en nuestros corazones, Señor. Y te ruego que siembres ese deseo en el corazón de cada uno de los que estamos reunidos aquí en esta tarde, Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén.